Es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama Atomic City, es lo más reciente de YouTube. Salió el día de hoy esta canción. Es lo más reciente de YouTube, salió como les decía el día de hoy, porque hoy de hecho YouTube comienza su residencia en The Sphere, en este lugar creado específicamente para conciertos allá en Las Vegas, Nevada. Están muy listos, muy puestos, están muy entusiasmados. Obviamente se van a quedar sin la ayuda de Larry Mullen, si mal no recuerdo, está enfermo. De hecho en el video sale, pero si pueden, el video salió ayer en la noche. Hay una nota que también le dieron a CBS, una entrevista exclusiva con algunos aspectos de lo que van a hacer a partir del día de hoy ahí en este domo, no como el de Palacio de los Deportes, porque sí es un domo de alta tecnología que utiliza realidad aumentada y realidad extendida para la gente que vaya a verlos. También convocaron a diversos artistas plásticos y artistas de pintura, de escultura, a artistas conceptuales para que les ayudaran no solo en la parte tecnológica, sino en la parte del impulso emocional. Y no le salió nada mal, ¿eh? Lo que se pudo ver en este par de entrevistas no le salió nada mal. Si pueden, dense una vuelta a las distintas notas que hay sobre ello en distintas redes sociales. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real. Quien me esté escuchando a través de Real en radio-real.com, bienvenido. Quien lo esté haciendo a través de Radio Garden, encontró Radio Real en Guadalajara, bienvenido. Quien lo haga a través de Claro Música, entran ustedes a la aplicación, buscan en la sección de radios, la tercera somos nosotros, bienvenidos, me da mucho gusto. También quien está viéndonos a través de TikTok en Gonzalo Oliveros 0, es la cuenta en TikTok, y por supuesto en Instagram, bienvenidos aquí a la gente que está entrando, muy bienvenidos sean todos ustedes esta mañana a este programa. Ayer en Eagle Eye, este lugar que se encuentra en la frontera de Texas con Piedras Negras, Coahuila, se apareció Elon Musk. Hizo una intervención de 15 minutos para ver cómo estaba la situación de los migrantes en esa zona. Se le cortó, pero lo que se pudo recuperar. I'm meeting with the sort of major officials and law enforcement responsible for the border, and just hear directly from them and see exactly what's going on for yourself. So with that, let's. Yeah. Yes, I'm Tony Gonzalez. I'm the local congressman here in the district. My district is 823 miles of the southern border, places like Eagle Pass, El Paso, Uvalde, Del Rio. We've been at the epicenter of this border crisis. What I'd really like to share is a lot of my sheriffs and local elected officials are being forgotten. Their stories aren't getting out. Some stories are, but a lot of stories aren't. The first person I'd like to hear from is Randy Brown, who is the sheriff of Medina County. It's about an hour away from, about 100 miles away from here. And Randy's behind us now. You want to come over here, Randy? And the question I have is what's happening in your county? This is 100 miles away. And just imagine, like you're just talking to America here, and people just want to understand exactly what's going on, but assume that people do not know what's going on. Well, you got to go back some time, and whenever the open border policies from the White House kind of got thrown out there, we've been overrun. How long ago was that? Cool. What year was that? 2 years ago. We're on our third year. We've been battling it for 2 years, and okay. So you're saying there's been an open border policy essentially for the past 2 years? It was an invitation. An invitation. That's how I read it. That's how it was told from the White House. So. Okay. ¿Qué dice este señor que es parte de los sheriffes de la guardia que se encuentra allá en Eagle Eye? Pues es que les invitaron a todos a que se fueran a venir a los Estados Unidos con la política de puertas abiertas. Echándole, por supuesto, Joe Biden. Entendemos un poco el fenómeno de qué es lo que está sucediendo. Donald Trump dijo: para la calle todos, nadie entra a los Estados Unidos, nos están trayendo drogas, son violadores y nos están quitando trabajos. Obviamente con una política xenófoba. Biden dijo: vamos a hacer todo lo contrario. No vamos a perseguirlos como los perseguía en su momento Trump,
obviamente vamos a hacer ciertas características dentro de la migración y vamos a dar asilo a gente que venga de Venezuela y de Haití. Hay 4 países a los cuales les está dando asilo los Estados Unidos. México no es uno de ellos. A propósito, el punto es que tras de ello, pues han llegado un montón, miles de refugiados, no solo de estos 4 países, sino de otros, incluyendo México, que tiene un realmente serio problema de migración en estos momentos a los Estados Unidos, no solo por la falta de oportunidades económicas, sino por la gente que se está huyendo, la inseguridad que permea en lugares como Michoacán, como Zacatecas, San Luis Potosí, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Nayarit, Colima, Jalisco. ¿Le seguimos? Porque vamos a tener infestado el país de focos rojos. Pero entonces, pues obviamente esto se ha vuelto incontrolable, ya que gobiernos como el de Texas o el de Florida, lo que decidieron hacer es agarrar a los migrantes, que sí se necesita obviamente mano de obra en estos estados, pero no los quieren en esos estados, los subieron en camiones y los mandaron a las famosas ciudades santuario, como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, en donde ya no hay cómo. Elon Musk ayer lo que terminó diciendo es, somos unos hipócritas, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es una política que ayudara a la migración de una forma legal, no a través de esto, que lo que termina por hacer es abaratar la mano de obra y tratar a los migrantes casi como esclavos. Hoy el presidente habló al respecto. Que estuvo muy bien, porque él está planteando de que se legalice, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes, ¿no? El presidente Biden ha avanzado bastante en entregar estas visas de trabajo a migrantes. Ya van como 400,000 visas entregadas, pero hace falta más y hace falta atender el problema en los lugares de origen, porque el que sale ya tiene un destino, quiere llegar a Estados Unidos. Entonces lo que hay que procurar es que en sus pueblos tengan oportunidades de trabajo, de bienestar. El problema es que no tienen oportunidades porque la violencia es brutal en México. Tiene razón el presidente, es una política muy hipócrita por parte del gobierno de los Estados Unidos. Siempre los norteamericanos lo han hecho de esa forma, en donde le echan la culpa de cualquier tipo de problema que llega a su país, a todos los demás, y evaden sus propias responsabilidades. El problema migrante no es de Biden, no es de Trump, no era, por supuesto, de Obama, y nos podemos seguir para atrás. Es algo que ha crecido en los últimos tiempos debido a diversas condiciones, no solo en México, sino en el mundo. Solo que en México es muy claro que el cambio climático, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas han hecho mucho más complicada la situación para los habitantes de este país. Entonces, pues el presidente dice, son muy hipócritas los gringos porque llegan allá, dicen que no los quieren, pero los utilizan para la pizca de lo que ustedes quieran, desde plátano, algodón, cítricos, etcétera, 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 hasta, pues por supuesto, todo tipo de trabajos que decía Fox ni los negros quieren hacer, refiriéndose, por supuesto, a esta situación en donde hay condiciones laborales que protegen a los norteamericanos y que no amparan a los migrantes indocumentados, lo cual se ha acrecentado en estos tiempos. Sí, existe esa hipocresía por parte
de los Estados Unidos. Pero también existe la hipocresía mexicana que aplaude que haya tantos migrantes porque llegan remesas y dicen, miren, rompimos el récord en el número de remesas que llegan y por eso la economía va muy bien. No, se fueron por otra situación, porque no tienen aquí las posibilidades de poder subsistir, ya sea porque no hay trabajo o porque no hay seguridad. Así que la hipocresía es de los dos lados, pero pues queda muy claro que en el caso del presidente López Obrador solo ve la paja en el ojo ajeno y obvia la viga en el propio. Lo mismo sucede en el Congreso de los Estados Unidos. Ayer los republicanos, en voz del congresista Alex Mooney, dijo, vamos a quitarle lana a el gobierno de México. Le damos una cantidad de dinero para que combata el crimen organizado. No lo está haciendo. Se está llegando una cantidad brutal de fentanilo a los Estados Unidos. Vamos a quitarle la lana a México. I rise in support of my amendment to prevent tax dollars from hardworking Americans from being sent to Mexico, allegedly in support of economic development, until the President of the United States of America informs Congress that Mexico has decided to stop the free flow of fentanyl across our southern border. My plan is a simple and strong response to the Mexican government's refusing to take action to address the crisis of fentanyl pouring across our border. The Mexican president continues to falsely state that fentanyl is not manufactured or consumed in his country. In March 17th of this year, 2023, Mexico President Obrador said at a news conference in Mexico City, quote, "Here we do not produce fentanyl and we do not have consumption of fentanyl. Why doesn't the United States take care of its own issues?" Close quotes. But the numbers do not lie. The Drug Enforcement Agency said in December that, quote, "most of the fentanyl trafficked by the cartels is being mass-produced at secret factories in Mexico with chemicals sourced largely from China," close quotes. ¿Cierto? Gran parte del fentanilo que se consume en los Estados Unidos llega a través de México y se hace a partir de sustancias que se exportan desde China, que llegan a México y aquí producen el fentanilo. También es cierto que todo ese fentanilo se consume fundamentalmente en los Estados Unidos. Las últimas semanas ha habido un escándalo, una tragedia en una escuela en el estado de Nueva York, en donde un niño murió de intoxicación por fentanilo y unos cuantos más tuvieron que ser revividos con esta sustancia que se encuentra ya en las farmacias norteamericanas para que salieran de la intoxicación. Y de pronto comenzaron a darse cuenta que de dónde había salido el fentanilo. Pues el novio de la dueña de esta guardería guardaba fentanilo en el piso falso de la misma. O sea, imagínense ustedes que tenía pues unos mosaicos y entonces abajo del mosaico se encontraba el fentanilo. En la investigación se dieron cuenta que este personaje había movido kilos de fentanilo a través del metro de Nueva York. Entonces, imagínense ustedes, cierto es que el fentanilo es una sustancia brutalmente adictiva, que ustedes llegan, agarran uno de los tubos para poder sostenerse en el trayecto que tienen en el metro y a partir de ello pueden efectivamente adquirir fentanilo. Es cierto que el fentanilo fue creado y es utilizado por la industria farmacéutica y médica como un poderoso analgésico, pero luego fue utilizado para efectivamente otro tipo de razones. Y que el gobierno de los Estados Unidos no ha logrado contener su crisis opioide, pero tampoco se puede cuando hay una hipocresía o cuando se utiliza con objetivos electorales, como lo está haciendo los republicanos y como la negativa de México termina por darle al traste absolutamente a todo. López Obrador habló de esto esta mañana. Es una propaganda vil y corriente. No hay que tomarlos en serio. Es pura
publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo, ¿no? Y cada vez más atrevidos. Van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo. El presidente López Obrador, claro que se enoja y luego criticó al Reforma, etcétera, etcétera. No, el fentanilo no se hace por ósmosis, pero es obvio que si tú agarras muchas veces agarras tú este tipo de pasamanos, y es lo mismo que sucedía con el COVID, que llega un momento en donde te lo pasas por algún tipo, por la boca, te tallas los ojos, etcétera, y así sí puede suceder. Es una sustancia altamente adictiva y que puede ser mortal. El negar que efectivamente existe tráfico de fentanilo desde México no ayuda en mucho, al contrario, pareciera que no estamos entendiendo que la situación de violencia que vive el país no es por el tráfico de marihuana, ya no es por el tráfico ni siquiera de cocaína, sino que tiene que ver con el cambio de sustancias que se están traficando a nivel mundial, y una de ellas, por supuesto, el fentanilo. El presidente se enoja cuando el gobierno de Estados Unidos no dice las cosas de manera concreta, directa, abierta y atiende sus problemas, como es la enorme adicción que tienen millones de norteamericanos a dicha sustancia, que se está volviendo un problema incontrolable, pero el problema también se puede convertir en nuestro, no solo por la situación de adicción que puede crecer en México, como creció la adicción de otro tipo de sustancias, siendo, y hay que reconocerlo, el inhalante todavía el principal adicción que hay de sustancias en México, pero que eso no quita que haya todavía adicción a otras, como la cocaína o la heroína, sino también por el problema de violencia. Entre mayor sea el consumo en los Estados Unidos, mayor será la demanda y por ende mayor la necesidad de pasar estos precursores desde China a México, y la creación en estas cocinas que se encuentran en diversos lugares del país, específicamente en Sinaloa, en Sonora, en Jalisco, en Michoacán. Entonces, solo para tenerlo entendido, porque no es necesariamente algo que tendría que enojarnos, sino ponernos a accionar, que es una crisis que puede crecer. Ya tenemos una crisis migrante muy complicada en México, es una crisis que va en crecimiento, que parece que no hay una solución, y no hay una solución porque también Biden no puede echarse para atrás en un cálculo político estúpido, pero también el gobierno de México no sabe ya qué hacer por la enorme cantidad y una frontera tan laxa que existe de ambos lados. Ahí está esta historia que sacaron los noticieros de televisión el día de ayer de un hombre llamado Sixto que traía su carrito para vender, vendedor ambulante, de un lado y del otro de la frontera, pues Bonais pasaba de un lado a del otro a vender efectivamente estas congeladas de uva para que la gente no sufriera de deshidratación. No me vengan con que la frontera no es laxa si existe un vendedor ambulante que logra hacer este tipo de situaciones, pero ojalá y ese fuera el problema. El problema es mucho mayor y mucho más complicado. El problema también es cuando no queremos ver que tenemos la viga en el ojo. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador, a propósito de vigas, sobre las acusaciones de desvío de recursos en la CONADE, que es dirigida por Ana Gabriela Guevara, y el presidente decidió que Guevara le cae bien. Siempre hemos estado apoyando a los deportistas, lo vamos a seguir haciendo. Y acerca de la participación o
la dirección de Ana Guevara en el deporte. Ella va a continuar como la coordinadora. ¿Pese a estos señalamientos de recursos de desvíos de recursos? Es que hay muchas denuncias y hay que demostrar de que tengan sustento. No se trata de denunciar por denunciar. Y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte, y eso es lo que puedo comentar. Sobre estas denuncias, aunque respeto pues a los críticos, ¿no?, y a quienes no opinan lo mismo. sobre estas denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República, ¿usted tiene alguna información? De hecho, cuando estaba todavía al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aquí en los pasillos de Palacio Nacional, confirmó y afirmó que había denuncias en contra de Ana Guevara. Obviamente no dio como todos los detalles, pero pues finalmente su administración ha estado, ella ha estado envuelta en diversos señalamientos de esta naturaleza, presidente. Entonces, ¿cuál es su opinión en este sentido? Pues que las autoridades resuelvan, en este caso la Fiscalía, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba. ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas? Si hay ese retraso, hay que resolver lo que están demandando los deportistas, pero lo mismo, no politizar las cosas, ¿no? O sea, si no están siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos, ¿no?, y resolver las cosas. Pero pues sí, pero no está sucediendo. Los deportistas en realidad vienen enojados desde hace meses en contra de la administración de Ana Gabriela Guevara y acusan que la señora no solo no ha estado pendiente, sino que ha apoyado a truanes como el que era el presidente de la Federación de Natación de México. Y ya sabemos lo que terminó pasando con ello, ¿no? Que al final del día los que terminaron afectados fueron aquellos que tuvieron que vender todo. Y ya ven ustedes que la declaración de Ana Gabriela Guevara no fue necesariamente la más halagüeña, al contrario, que vendan calzones, que vendan lo que sea, a mí me vale, en pocas palabras. Así son los políticos que están buscando hoy en día de nueva cuenta su voto. Miren, el escándalo de Omar García Harfuch continuó el día de ayer durante toda la jornada. Todo el día se estuvo viendo eso después de las declaraciones del presidente López Obrador apoyando a García Harfuch y dejando a un lado los deslizamientos, por decirlo de alguna manera, de responsabilidades que le hizo Alejandro Encinas, que luego reculó después de que su jefe dijo otra cosa. Continuaron, obviamente. Si alguien salió a defender a García Harfuch fue Claudia Sheinbaum. Lo aclaró él mismo, lo aclaró hoy el presidente de la República en su mañanera, en donde dijo que estuvo en 2 reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica. Y pues es parte ahora del proceso que estamos viviendo. Eso dice Claudia Sheinbaum. También le preguntaron a García Harfuch, tuvo un evento en Tláhuac, el primero de su campaña, que ahí va creciendo la campaña de él y de Hugo López-Gatell y de Clara Brugada, de eso hablaré en un momento, pero entre gritos y sombrerazos y entre mucha seguridad, bueno, iba seguridad que por ley tiene que tener García Harfuch por haber sido secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues volvió a decir, a mí que me esculquen. Omar.
Dice el presidente de Morena que empezó la temporada de buitres. Dice el presidente de Morena que bajamos permiso, ya nos vamos a estar. Dice el presidente de Morena que ya empezó la temporada de buitres. ¿Tú qué dices? Siempre vamos a ser muy respetuosos de cualquier opinión, obviamente agradeciendo siempre el presidente de Morena, Mario Delgado, es un hombre respetable, nosotros siempre hemos agradecido mucho. Ayer el señor Alejandro Encina se refirió directamente a ti. ¿Él podría ser un buitre en esta temporada? No, de ninguna manera. ¿Qué tiene que decir sobre Ayotzinapa? Ya hizo público algo que ya había sido publicado el año anterior y son reuniones públicas, no hay nada que ocultar, como lo dijimos. Gracias. Tiene que dar cuenta de los aspirantes hoy en Morena. Compañeros, Mucho movimiento en el primer evento de García Harfuch, en donde además pues tuvo que decir por qué él podría ser jefe de gobierno. ¿Por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ahorita en este proceso interno? Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques, lo que queremos es gente que resuelva. Tiene razón, García Harfuch ha tenido una hoja. Fíjense lo que me parece brutalmente curioso de estos tiempos. García Harfuch fue jefe de la policía de la Ciudad de México durante gran parte del trayecto de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino. Los que hoy lo atacan aplaudían su labor, su gestión. De hecho, sacaban tweets y sacaban publicaciones, lo buscaban en entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso, por alguna extraña razón, decidieron en el momento en que se lanza como precandidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, que era una persona inviable, que no tendría que estar dentro del movimiento de regeneración nacional. Qué curioso, primero era alguien al cual aplaudir y luego se convirtió en un paria. A mí no me cuadra, sinceramente. Habría que preguntarse cuáles son los intereses económicos y políticos que tienen estos, o de poder que tienen estas voces que anteriormente le aplaudían, para ahora criticarlo. Pareciera que tienen tirabuzón, y el tirabuzón tal vez se encuentre en quienes terminaron siendo los 4 candidatos que van a la encuesta final de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. Y ahí tienen la foto, en donde se encuentra el señor García Harfuch, se encuentra la señora Clara Brugada, que sería la favorita de los ultras de Morena, y levantando el brazo como si fuera el gran héroe, Hugo López-Gatell. En Guayabera, ya saben ustedes que en estos tiempos de la Cuarta Transformación siempre es mejor vestirse de guayabera, como le gustaría al presidente López Obrador y a Claudia, y levantando como si no hubiera hecho una mejor labor de toda la pandemia, cuando los datos dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud y los datos de decesos a nivel mundial nos pondrían como en la cola, no en la cabeza. Ayer López-Gatell tuvo una reunión con jóvenes. Y buenas tardes. Creo que ya se había abordado el tema anteriormente en alguna de las preguntas que plantearon. Sin embargo, también es un tema que me genera interés e inquietud. Y eso es alrededor de la población trans. Y mi inquietud es al respecto si se ha implementado alguna agenda contra las violencias y sobre todo si se ha promovido o se busca promover la inclusión en ciertos espacios, ya sea como el académico o el laboral. Hay varios temas en los que tenemos experiencia. Por mi experiencia en la salud pública, he tenido involucramiento con algunos de los temas que ustedes señalan. En particular destaco los que están directamente relacionados con la salud, tanto corporal como emocional. Por ejemplo, el campo de las identidades de género o de las orientaciones sexuales es algo con lo que he trabajado desde el foro científico desde hace mucho tiempo. En mi funcionamiento como servidor público, desde luego he estado muy involucrado en el tema de adicciones y salud mental, que también fue mencionado. Y en otras etapas de mi vida, no de manera directa, no como servidor público o como
como académico, he estado involucrado con este amplio aspecto de la inclusión juvenil y cómo las políticas públicas articuladas, vistas con una visión multisectorial, son un espacio indispensable para la inclusión juvenil. ¿Cómo adaptamos un aparato jurídico y un aparato administrativo que nació de una conceptualización binaria de la identidad de género a una realidad maravillosamente plural de un arco iris creciente, además, de identidades de género? Eso es parte de humanizar la ciudad, es parte de humanizar al país, en el sentido de ir creando los cambios culturales y mentales de idiosincrasia que tienen que estar asociados a cambios puntuales, bien mapeados en el aspecto político-administrativo, para que esos espacios en la educación, en la cultura, en el trabajo, en la convivencia en el espacio público de cualquier índole, puedan permitir a las personas trans tener una vida plena. La dejé completa no porque quisiera ver la cara de López-Gatell tanto tiempo, sino porque es el típico político que no dijo nada. O sea, se los puedo traducir en 10 segundos. Tenemos que pasar de una sociedad que pensaba en hombre y mujer en otro tipo de reconocimientos. Y es un cambio que se tiene que hacer. Ah, sí, ya lo sabemos todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, señor? ¿Tiene usted algún tipo de idea? No, pues claro que no la tiene. Y se echó un choro de minuto y medio para no decir absolutamente nada, como eran sus conferencias de prensa de cada día en la tarde a las 6. Porque luego salen, debiste de haber escuchado las conferencias de López-Gatell. Yo las veía todas, y ustedes que me han seguido desde hace mucho tiempo saben que no les estoy mintiendo. Y la manera en la cual jugaba con números y con la demagogia para tratar de tapar su incompetencia era patente. Otra que terminó tapando el gran paradigma de ser candidata del PAN y estar a favor del aborto fue Xóchitl Gálvez. Ayer, que fue el Día Mundial de Lucha a favor del derecho a decidir, le preguntaron a la senadora qué opinaba sobre el aborto, ahora que ya es candidata del PAN, bueno, y del PRI, del PRD y de quien se sume a la presidencia de la República. Y miren lo que respondió la señora Gálvez. Se acerca el 28 de septiembre, usted siempre había opinado en relación al tema del aborto, sobre este tema, y siempre lo había festejado año con año. Este año, ¿cuál va a ser su postura respecto al tema? Mi postura es que encabezo un frente amplio donde caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada uno. Okay. ¿Sale? O sea, ya en mi calidad de frente amplio estoy obligada a respetar diferentes visiones. Perfecto. ¿Sale? En su calidad de frente amplio se volvió una tibia. En su calidad de frente amplio no tiene ninguna postura. En su calidad de frente amplio perdió sus principios. En su calidad de frente amplio entonces no debiéramos de votar por ella. Porque si había un entusiasmo social siguiendo a Xóchitl Gálvez era porque no representaba lo más conservador y lo más oxidado de estos partidos políticos, para que termine entonces ahora representando lo más conservador y lo más oxidado de estos partidos políticos. Pues no que era un aire fresco, no que era un toque de renovación, no que la manga del muerto. A la primera que pudo enseñó el cobre. Y el problema de enseñar el cobre, pues los políticos son eso, cobrizos, chafas. Nada más les quiero recordar que del otro lado, pues también tenemos a gente que trata de deslizarse como si fueran liberales cuando son muy conservadores, pero nunca a estos niveles tan tremendamente chafas. Tremendamente chafas. Se le olvida a Xóchitl Gálvez que tendría que tener definiciones para poder ganar. Siempre es así la vida. Y que las definiciones tendrían que ver hacia futuro, no hacia pasado. Pero como no tiene asesores y no tiene voceros y no tiene a nadie alrededor, pues nada de muertito y se está hundiendo. La que sobrevive, porque efectivamente enfrente no hay nada, es la señora Sheinbaum, que hoy salió a defender el presupuesto del presidente. Hoy quiero platicarles que el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó el paquete económico al Congreso de nuestro país para su revisión y aprobación. ¿Qué es el paquete económico? Es a grandes rasgos los ingresos, las inversiones
y los gastos totales del gobierno federal y lo que les da a los estados para el 2024. Como saben, todo esto es dinero del pueblo. Les quiero comentar 5 puntos importantes. 1. Es un paquete con el sello de la Cuarta Transformación. Austeridad republicana, inversión pública, fortalecimiento a los derechos y apoyo a los que menos tienen. Por el bien de todos, primero los pobres. Se va a tener el presupuesto en inversión social más alto de la historia para reducir la pobreza y las desigualdades. Será de 12.8% del Producto Interno Bruto, mientras que en 2018 solo llegaba al 10%. Los programas sociales tienen incrementos, por ejemplo, el de pensión para adultos mayores que crecerá en 25%, pues ahora los beneficiarios recibirán 6,000 pesos bimestrales a partir del próximo año. También hay más presupuesto a salud, alcanza 1 billón de pesos. Eso significa 200,000 millones de pesos más que en el 2018 en términos reales, es decir, descontando la inflación. Se le dará prioridad al nuevo IMSS Bienestar, que es el que da atención médica gratuita a millones de personas que no tienen ni seguro social ni ISSSTE. Las becas educativas tienen un presupuesto 9 veces mayor que el sexenio anterior. ¿Saben también quién tiene 9 veces mayor de presupuesto? El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. El monto ejercido por estas 3 instituciones en el 2008 no pasaba de los 50,000 millones. Hoy en día anda rondando los 400,000 millones de pesos, considerando los gastos del Tren Maya. Si no consideramos los gastos del Tren Maya, andan por abajito de los 300,000 millones de pesos en el presupuesto que hay para el 2024. Así que les dicen que van a subir en salud, en educación, en pensiones, va a subir la deuda en 2,000 millones de pesos, pero de esa deuda, 400,000 millones van para defensa, Marina, Guardia Nacional y por supuesto el Tren Maya. Eso es lo que luego no nos quieren decir los políticos y vale la pena el recuperarlo para que no se nos olvide. Mario Delgado, presidente de Morena, pues habló un poco de cómo van, pues ya salieron en Jalisco, ya vieron ustedes que quedó la maestra Clara, mente, no es lo que piensas, y quedó el señor Lomelí, y en el caso de Veracruz quedó la señora Nale, como si no se supiera, en el caso de Tabasco, dentro de las cuartetas quedó el señor May, más claro ni el agua, en la Ciudad de México, claramente es la que quieren los ultras, igual que López-Gatell y está el señor García Harfuch, pero Mario Delgado dice que vaya que son muy demócratas en Morena. Para la inscripción de aspirantes a las coordinaciones de defensa de la transformación en las 9 entidades que van a elección el año que entra. Todas y todos los inscritos, sin excepción, van a participar en la encuesta de reconocimiento. Esa encuesta de reconocimiento nos va a dar como resultado quiénes son los perfiles más conocidos, los que tienen más posibilidades. Voy a parar un momento porque alguien aquí dice, no hay deuda ni habrá porque hay billones de pesos en reservas. Creo que no te han explicado un poco de economía. Las reservas que te dicen que hay, que son estas que vienen en el Banco de México, no son utilizadas por el presupuesto de egresos de la Federación. Es una cosa totalmente distinta. El gobierno necesita dinero para poder invertirlo, gastarlo en educación, salud, defensa, etcétera, 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 en que funcionen paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y que funcione Petróleos Mexicanos. Se obtienen de 2 formas: del cobro de impuestos, de servicios, de derechos, etcétera, etcétera, y de deuda. Hay deuda buena y hay deuda mala. En el presupuesto que mandó el gobierno, claramente dice que van a ejercer una deuda de 2,000 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice lo que mandó la Secretaría de Hacienda a cargo del señor Ramírez de la O. Si usted no lo lee, señor que me está viendo en TikTok, no es mi culpa. Lea un poco más antes de venir a decirme facho. Yo lo único que estoy informándole por lo que veo
es lo que no le dicen en otros lados o lo que no quiere leer. Y eso al final del día no es necesariamente tan complicado. Solo abre un poco más su mente. Quien quiere que abra, pero no su mente, sino WhatsApp, es Dante Delgado. Había dicho que iba a dar a conocer el primer requisito para ser candidato de Movimiento Ciudadano. Y ayer salió con esta batea de babas. Para la selección de la candidatura de Movimiento Ciudadano, el primer criterio es que sea una persona que sí escuche a la gente. Por eso, voy a predicar con el ejemplo y le solicitaré a todas las coordinaciones de Movimiento Ciudadano que hagan lo mismo. Pongo a disposición de la ciudadanía mi número de WhatsApp. Tú que estás viendo este video, te pido que propongas tus puntos de vista sobre seguridad, salud y empleos bien remunerados. Mándanos tu mensaje porque nuestro movimiento escucha. A ver, vamos a ver cuál es el WhatsApp que dice el señor. ¿Les parece? Y le mandamos un WhatsApp al señor Dante Delgado. Es 5255 65 41 18 77. ¿No? Ahí está. 5255 65 41 18 77. Para que le manden un WhatsApp a Mario Delgado y que le digan, Mario Delgado, Dante Delgado, pero los dos son lo mismo del Snaps. Le pregunten a ambos, pero sobre todo aquí al señor Dante Delgado, ¿cómo le ha hecho para vivir del presupuesto público desde los 80? Ay, de 2000 son con los cientos de miles de millones que se roban los panistas pidiendo al FMI. No seas estúpido. O sea, en serio, volvemos a lo mismo. Qué sencillo es aventar las culpas al pasado. Hoy en día, si tuviéramos que, por la deuda pública que hay y que no ha logrado bajar el gobierno de López Obrador, sino al contrario, la ha aumentado y que no la quiere ver a partir de este tipo de cosas, los propagandistas, cada niño que nace, debe ya 114,000 pesos. Cada uno de los recién nacidos, más todos los mexicanos. Así. Y pueden decir lo que ustedes quieran del pasado. Nadie defiende el pasado. Es lo que ustedes no comprenden como propagandistas. Eso no quiere decir que el presente sea bueno. Pero es muy fácil defender a partir de hablar del pasado. Es un sistema político bastante chafa el que tiene México. Pero eso no defiende que a partir de la propaganda no se quieren hablar de los hierros que hay hoy en día. Como que en el presupuesto está pidiendo el gobierno de México la autorización de deuda por 2,000 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados. Así, tal cual. Y si estoy de risa, de todas maneras te tengo aquí lamiéndome el escroto, escuchándome y dándome audiencia. ¿Quién da más risa? El INE, que el día de ayer ya dijo quiénes iban a ser o quiénes podían entrar a buscar firmas para ser candidatos independientes, entre ellos Eduardo Verástegui, que va muy atrasado en la recolección de firmas. ¿Saben en dónde está el estado que le ha dado mayor cantidad de firmas a el señor Verástegui? Jalisco. Y ahí lleva casi el 5%. Pero el INE ya dio a conocer cuántos debates va a haber durante el proceso electoral de 2024. Como había mencionado, tenemos prevista la realización de 3 debates, uno en marzo, otro en abril y otro en mayo. Además, realizaremos una evaluación de resultados después de cada debate, lo cual nos va a permitir hacer ajustes en caso de que se requieran. Por supuesto, bienvenido a analizar la posibilidad de que se hagan más debates, pero eso requiere de el consenso también de las otras fuerzas políticas, porque por ley tenemos la obligación de hacer 2. Más de 2 implica que haya también un consenso de las demás fuerzas políticas. Entonces, lo que está diciendo aquí la consejera del INE es que van a tener listos 3 debates para que estén Claudia y Xochitl, y más quien se sume. Veremos si se suma efectivamente el señor Verástegui o el señor Ulises Ruiz. Les digo que hay de todo. Y hay una necesidad enorme
de llegar por el hueso. El problema es que el hueso es lo de menos. Ayer fueron sepultados los jóvenes en Zacatecas. Estos 6 de 7 jóvenes que habían desaparecido en una fiesta que habían asistido. La inseguridad en el país es tremenda y en Zacatecas es todavía un poco más. David Monreal, gobernador del estado, habló al respecto. Primero, expresarle mis condolencias a los familiares. Lo dije desde el primer día, yo lamento la condición que se ha estado viviendo, que sostengo es producto del abandono, y hoy lamentablemente pues eso sucedió. Vamos a seguir luchando para restablecer la paz, la tranquilidad, el orden. Yo estoy dejando en instancias de justicia la fiscalía que informe debidamente lo que aconteció, porque todos, padres de familia, maestros, sociedad, tenemos que estar alertas, atentos, porque en los avances de la investigación es la descomposición social. Es evidente porque ya hay detenidos, quedó uno vivo por fortuna, que estamos en espera de su recuperación para que pueda dar su declaración, su testimonio, pero lo que no se puede negar, ni nadie lo va a poder negar, de que son niños y son adolescentes. Entonces hay algo que en la sociedad, en el país, está pasando y se debe de poner atención. Se debe poner atención, dice el señor Monreal, que tiene el estado de cabeza. De cabeza. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43, habló también del caso García Harfuch el día de ayer. Tiene que ver con la presentación con vida de nuestros 43 compañeros, contra todos aquellos que manipularon, que crearon una investigación que desvió el conocimiento de la verdad. Esto no es electoral. Nuestra demanda es por verdad y por justicia, y quienes han violado la ley tienen que pagar, quienes han manipularon la investigación tienen que ser investigados. Dice Vidulfo Rosales, y los padres de los 43 tenían un plantón afuera del campo militar número 1 en la Ciudad de México. Lo levantaron porque ahora volvieron a decir que les iban a dar toda la información sobre el caso Ayotzinapa por parte del ejército mexicano. A efecto de que se entregue en lo inmediato la información que está en los archivos militares y que el compañero Santiago ha descrito de manera puntual y exhaustiva. Solo aunado a lo que ya dijo el compañero Santiago, mencionar, efectivamente no sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero por dos situaciones. Una, si había un agente encubierto, que uno de ellos incluso es uno de los 43 desaparecidos, evidentemente hubo reportes que este agente militar, que es hoy día un compañero desaparecido, hizo a sus superiores desde que salió hasta el momento de su desaparición. Esa información está en los archivos militares. Segundo, si el propio Alejandro Encinas ayer dijo, yo encontré la hoja transcrita, yo la encontré en la sección segunda de inteligencia militar en el mes de abril, cuando yo revisaba. Eso entonces nos conlleva, y en esa hoja dice que es una transcripción de una intervención telefónica que habla de que están trasladando a 17 estudiantes de Barandillas a Loma de Coyotes. Luego entonces, pues ahí tienen la información en los archivos. Si ustedes veían el video, los que estaban a través de Instagram, TikTok, decía claramente fue el ejército de AMLO, porque al final de cuentas es el mismo ejército de siempre. En la Ciudad de México, una mujer policía detuvo un asalto con osadía.
así rápidamente se le echó a alguien que estaba robando a través de una motocicleta. Vaya, pero pues ojalá así fuera. En Cárdenas, Tabasco, continuaron los narcobloqueos. Y en distintas ciudades hubo protestas el día de ayer, como les decía, por la defensa al derecho a decidir en Morelos. Este año han viajado más de 1,009 morelenses para acceder a servicios de interrupción legal del embarazo en Ciudad de México, lo que coloca a este estado como el cuarto con más mujeres que han viajado para abortar. De esta manera, hacemos un llamado urgente a los diputados de la presente legislatura para que voten en el dictamen iniciativa con carácter de derecho por el Estado que se reforma el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de la Salud del Estado de Morelos con la finalidad de garantizar la interrupción legal del embarazo, mismo que fue presentado hace 3 años por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, CDHM, en conjunto con las colectivas feministas. Cosa que no sucede, como tampoco en Jalisco. Ya lo sabemos, en lugares en donde pareciera que seguimos en el pasado. Ahora que hablaba López-Gatell de la comunidad trans, ayer también en las marchas a favor del derecho a decidir estuvieron contingentes no binarios. Así como están escuchando ustedes, en la Ciudad de México, por supuesto, también hubo marchas. En la ciudad de Jalisco estuvo el Bloque Negro, que hizo pocos destrozos en realidad. Ojalá así como defienden sus putos narcos y sus putos edificios, nos cuidaran a nosotros de sufrir violencia. ¡Esas feministas sí me representan! Ahí tienen ustedes, marchando a través de Avenida Chapultepec. Y ya para acabar, ya que estamos en Jalisco, hablaba yo el día de ayer con Verónica Delgadillo sobre la posibilidad que Ricardo Villanueva pues contendiera en contra de ella, él a través de Morena. Ayer Villanueva dijo, no por el momento. No, claro que sí participaría, o sea, pero no sé si en esta elección. O sea, lo que yo quiero es terminar mi rectorado, pero lo he dicho, ¿no? En el 2027 no me descarten, a lo mejor ahí voy por la revancha, ¿no? Sí lo haría, volver a ser candidato a Guadalajara, al gobierno del estado, a algún cargo público, sí lo haría, es algo pero en esta elección no está en mis planes ahorita. Pero sí ha habido algunos acercamientos, pero no, sí lo haría. O sea, si la pregunta es, ¿volvería a ser candidato a algún cargo de elección popular? Sí, pero a lo mejor en esta elección todavía no. ¿Sí? ¿Es definitivo ya que en eso no? Hoy es definitivo que no. Ahí tienen ustedes. Alguien dice aquí que no se debe de abortar porque todo es educación y que hoy hay píldoras anticonceptivas. Creo que no se ha entendido que en este país lo que menos se educa es a través de la sexualidad. Y que lo que se hace es que sea un tabú. Pensar que efectivamente la educación es lo que nos puede salvar, es olvidarnos de los enormes rezagos educativos que hay en este país. Apenas ayer en una nota de Enrique Acevedo en N+, hablaban de que no solo en el caso de la nueva escuela mexicana los libros son, olvídense si comunistas fallidos, sino que ahora en los primeros años de preescolar y primaria nadie va a reprobar. Con que vayas todos los días ya pasaste. Les digo que cada día avanza la ignorancia. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio, antes de ir con Jorge Castellanos y la sección de libros aquí en Real, para ver cómo andan las calles en Guadalajara en esta mañana. Mañana ya se... Marco, otra vez, a ver si efectivamente puedes entrar. Y ahorita que entres, además, me da mucha risa una cosa, Marco. Primero que nada, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú?
Bien, me da mucha risa porque está muy interesante ver cómo son dos mundos distintos, el mundo de Instagram, que saben que desde hace años transmito aquí, y el mundo de TikTok, que comencé hace poco tiempo. Dice, es que mira, tienes muy pocos, sí, porque la gente que me sigue a través de audio y me sigue a través de Instagram, pero ahí están los de TikTok, en donde han aparecido muchos que a partir de las recomendaciones de TikTok, cuando paso los videos del presidente López Obrador o de la candidata Sheinbaum, pues se llena. Pero, a ver, que quede muy claro, aquí a nadie amedrentan. O sea, si dicen que soy el hijo de Fernanda Familiar y que no sé qué, lo decían desde hace muchos años y aquí sigo, ¿no? Y seguiré diciendo las cosas como son. Lo que sea correcto se dirá y lo que sea incorrecto se señalará, sea quien sea. Yo sé que muchos de ustedes son muy apegados a las políticas gubernamentales actuales o son parte de un lubricado equipo de propaganda. En cualquiera de los casos, pues la verdad no peca, pero incomoda, y por lo que veo les incomoda mucho. El problema aquí no es que incomode, sino que si en realidad fueran tan grandes los logros, no habría tanta crítica, aunque digan lo que digan. Pero si lo van a sacar diciendo, es que ahora ya no se roban el dinero, pues no se roban el dinero, pero tampoco hay un gasto responsable y por eso hay deuda. Puede ser que no se roben el dinero, lo cual es falso, y está el caso de Segalmex, pero también la manera en la cual no se hacen los ajustes necesarios dentro de las obras o la Comisión Federal de Electricidad o Pemex deja muy claro que hay algo en donde se tendría que señalar. No les gustan los señalamientos, no me culpen a mí, sino quien está haciendo un uso curioso, por decirlo menos, de los recursos públicos, Marco. Sí, así es, Gonzalo, de repente son seguidores pueden ser seguidores de cualquier ideología política, pero pues lo que no se vale es no ser autocríticos, porque sabemos que todo tiene fallas, y hay que ver también las cosas buenas, que por desgracia han sido muy pocas, si es que las hay, y las cosas malas, ¿no, Gonzalo?, que tienen que mejorarse, y cómo no se ha logrado el combate completo a la corrupción, cómo siguen faltando muchas cosas, cómo siguen faltando medicamentos, en fin, muchos temas que sí, aunque seas seguidor de una ideología política, tienes que voltear a verlas y no puedes negar que existe, no se puede tapar el sol con un dedo. No puedes jugarle a es que los del pasado eran malos, ya lo sabemos, por eso perdieron. O sea, creo que es lo que no se ha entendido. El hecho de que hoy en día no esté gobernando ni el PRI ni del PAN no es porque nada más los seguidores del presidente desde el 2005, 2006 lo apoyen, sino que hubo una posición muy interesante de mexicanos que no querían eso, que podría repetirse con la señora Sheinbaum, probablemente porque lo que están presentando el día de hoy, el ejemplo es la respuesta de Claudia Sheinbaum a un señalamiento, claro, ¿está usted a favor o en contra del aborto? Ya no puedo decirlo, ¡qué cobardía! O sea, se me hace de una cobardía enorme. Si tú vas a ser candidato de alguien, tienes que hacerlo con tus posiciones y conciliar a partir de ellas. Lo hemos dicho no en el caso de Xóchitl Gálvez, sino le decíamos desde Pedro Kumamoto hasta Enrique Alfaro. Sí, así es que no puedes venderte, Gonzalo, es decir, lo que demuestras es eso, que te vendiste y que entonces estás ahí por algunos favores y que tienes que traicionarte a ti mismo para poder entonces representar este movimiento, ¿no? Eso pensaría yo, pero la piel a veces es muy delgada y ahí es en donde, pues miren, aunque les duela, ¿no? Al final de cuentas. Marco, el tráfico, por favor. Claro que sí, para comentarte y comentarles a todos cómo se encuentra esta mañana en la metropolitana de Guadalajara. Hay un choque entre un vehículo particular y un transporte público en Avenida Prolongación Acueducto y Adolfo Hall, esto en Lomas del 4 en Tlaquepaque. Además, en esta misma zona donde hay una glorieta, hay glorieta de las Palmeras que se llama, hay caballos sueltos para que lo tomen en consideración y tengan mucha precaución al pasar en la zona. Además, cierres por un árbol caído en calle Axayacal y Atemostli, esto en la colonia Nueva España. Además, un auto cayó en una alcantarilla destapada en Avenida San Blas y La Llave, también en Tlaquepaque. Fuga de aguas negras importante, muy grande, en Avenida Santa Cruz del Valle, en su cruce con San Enrique, en Valle de la Misericordia. Un percance en Avenida Ramón Corona, casi llegando a Avenida Aviación, que deja un carril cerrado a la circulación y 2 personas lesionadas. Una persona, un motociclista, falleció más temprano en la carretera San José del Castillo, en su cruce con carretera del Salto, al chocar contra un vehículo de transporte público. Tómenlo en consideración. Además, recordarles a todos de las obras que están en 16 de septiembre de Avenida La Paz a Avenida Constituyentes. Prolongación con Bernardo Curiel y Artes Plásticas, un choque entre particulares, igual que en Avenida Tonalá y Guadalupe Victoria.
Y en la avenida Isla Raza e Isla Colón, hace unos minutos se presentó un percance donde se vio involucrado también un camión de transporte público, lo que entorpecía la circulación de la línea 1 del tren ligero en sentido hacia Periférico Sur. Afortunadamente ya está otra vez en servicio la línea 1 del tren ligero. En Periférico de Avenida Inglaterra no están funcionando los semáforos, igual más sincronizados los de Avenida Javier Mina y de Avenida Vallarta. Avenida 8 de Julio y Reyes Heroles tampoco están funcionando los semáforos, igual que en Prolongación 8 de Julio y Camino al Vado. Vialidades complicadas de la circulación esta mañana, aparte de las que ya comenté: Avenida Industria Textil y Periférico Norte, Calzada Independencia de Volcán Ursuta, Avenida Fidel Velázquez, Avenida Circunvalación de Normalistas del Plan de San Luis y Avenida Lázaro Cárdenas de calle Yunque hasta la zona de Mercado de Abastos. Prácticamente es un estacionamiento para que lo tomen en consideración. Lo que hay esta mañana de viernes en el reporte vial de Radio Real, y parecería que iba a ser una mañana más tranquila no hay clases en la educación básica, algunas dependencias cerraron, pero pues sigue haciendo algo de tráfico, así que tomen su tiempo cuando salgan. Es lo que hay, Gonzalo. Me quedé pensando ahorita, Marco, conforme te estaba escuchando, de que ya no hay mañanas tranquilas en ninguna ciudad del país. El hecho de que los niños no salgan no quiere decir que los padres de familia no tengan que salir a lo que sea. Ya esto se ha vuelto un caos. La próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, estoy en Los Ángeles, California. Ya te diré si hacemos o no programa. Yo espero que sí. Tendría que empezar que 1 hora antes, ¿no? 7:30 de la mañana. Es como 1 hora antes. Mira, pues eso me quedaría bien, porque de hecho apenas, te iba a comentar algún tema, te lo comento al rato, justamente del día lunes, pero creo que eso me quedaría de perlas. No, pues sí, no, pero es 1 hora antes, pero para mí, no para ti. Sí, pero bueno, si no puedes hacerlo el lunes, pues ya sabemos que tienes tú un compromiso, como todos, ¿no? Al final de cuentas, pues, y el equipo enorme que está también contigo. Hay que decir, Marco hace una labor enorme, pero también tiene un equipo atrás que le ayuda a todo esto. No se vuela las cosas de Tráfico ZMG, que lo hace muy bien también, hay que decirlo, pero tiene un equipo que desde hace mucho tiempo le pasan el reporte de tráfico de diversas partes de la ciudad, ¿no? Así es, Gonzalo, muchísima gente que logramos hacer una comunidad. La verdad es que inclusive mucha gente que está aquí conectada en este momento, y también que no están conectados, pero que nos apoyan dándonos reportes lo que pasa al momento in situ, porque para evitar cualquier cuestión. Y mira, me preguntan que si supe lo que pasó ayer en Querétaro en la mañana. No, desconozco qué pasó en Querétaro ayer en la mañana. Pero sí, Gonzalo, pues sí, no soy solo yo, atrás hay mucha gente que nos apoya dándonos todos los días lo que está pasando y al momento. Hubo un accidente de un tráiler y creo que fue una cosa tremenda, Marco. Entonces, creí que iba a ser eso, pero no sabía si se referían a eso o algún otro tipo de tema. Yo me imagino que sí. Es el Día del Servidor Público. ¿Hay algún servidor? Bueno, tú, muchas felicidades en tu día, pero además de ti, ¿hay servidores públicos a quien quieras felicitar? Pues hay muchísimos, Gonzalo. De hecho, fíjate, también por eso pensé que iba a estar más tranquila la ciudad, porque inclusive no hay tribunales, las dependencias estatales y municipales, la mayoría están cerradas, entonces, pero no bajó el tráfico como lo comentamos. Oye, debería de poner, déjame buscar. ¿Sabes en dónde puedo encontrar la canción de Fiestas de Octubre en Guadalajara? Pues, híjole, no, porque en la página no está. Entonces, en la página nomás vienen los carteles tanto de el Palenque como del foro principal, pero pues debe estar ahí, yo creo que aunque sea en YouTube, ¿no? A ver, lo voy a buscar en YouTube, como dices tú, porque que hoy empiezan las fiestas de octubre. Así es, Gonzalo, en el Auditorio Benito Juárez, ya lo saben todos, y pues empieza desde la tarde, y dicen aquí el desmán, pues bueno, no es tanto así desmán, pero ya sabemos cómo se pone, y las recomendaciones, como siempre, si puedes irte en transporte público, como el tren ligero, que sabemos que a partir del día de hoy, justamente en concordancia con este evento, cierra más tarde o deja de circular más tarde, pues vale la pena de repente también movernos en el tren ligero. A ver, vamos a ver si es esta, ¿te parece? La tradición de Jalisco es tradición de México. Fiestas de octubre en Guadalajara, una tradición de Jalisco para México, de octubre 1 a noviembre 6. Un mundo de artesanías, exposiciones, deportes, diversión y cultura en el Auditorio Benito Juárez. No fue, y yo sí quería escuchar esa canción. Y Fiestas de octubre en Guadalajara, fiestas de octubre, esa no. A ver si
Hoy jueves, el Auditorio Benito Juárez estará para recrear la vista y mucho ritmo con el grupo Garibaldi. Cerveza Superior te invita a gozar del ritmo y buen ambiente del atractivo grupo Garibaldi. No, ya se están peleando y ya no se llaman Garibaldi, se llaman GB5 y entonces ya se están yendo contra Sergio Mayer, que a la vez Sergio Mayer se está peleando con Anabel Hernández porque dice que Anabel Hernández, que Sergio Mayer le hizo una película, la Barbie, en fin, un escandalazo, ¿no? Sí, hoy no, es que ahorita que dijiste Garibaldi, ¿de qué año era ese promo, Gonzalo? Pues ahí decía, ¿no? Como de los 90. Yo creo que sí. Pues bueno, no lo encuentro, qué tristeza, porque quería ponerles efectivamente la canción de Fiestas de Octubre en Guadalajara. Sí, alguien, a ver, dice que resume Fiestas de Octubre, ¿la tendrá? Fiestas de octubre en Guadalajara. Fiestas de octubre, solo hay que disfrutarlas. Fiestas de octubre, fiestas de orgullo. Fiestas de octubre, ven con tu familia. Ya, suficiente, no es para tanto, Marco. Sí, ya, pero bueno, pues ahí está ya, a partir del día de hoy. Bueno, ¿y quién se presenta hoy? No lo sé, Gonzalo, no he visto, o sea, sí lo vi, pero no recuerdo quiénes se presentan el día de hoy, ni en el foro principal, ni en la zona del Palenque. Bueno, gracias, Marco. Al contrario, Gonzalo, gracias a ti, nos ponemos de acuerdo entonces para el día lunes. Tengan buen fin de semana todos, y si otra cosa no pasa, por aquí estamos. Así es, ahí nos escucharemos el próximo lunes. Si las cosas salen, como debieran salir, y si no, pues váyanse a las fiestas de octubre. Conversaciones. Es viernes, y los viernes aquí en Real, ya saben ustedes que tenemos nuestra sección de libros. Jorge Castellanos ya, de hecho, ya había hecho una invitación a través de sus redes sociales de lo que íbamos a hablar el día de hoy, y yo creo que estamos ya muy listos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Afortunadamente muy bien, y me da mucho gusto verte en esta mañana de viernes. ¿De qué vamos a platicar? Gonzalo, sabemos mucho de los clásicos y a veces algunos los definen como esos libros que todo el mundo admira pero nadie lee. Yo creo que es importante saber por qué es trascendente el leerlos y cómo le podemos quitarnos el miedo y quitarnos estos tabús que de repente pues rondan a la literatura clásica, ¿no? Yo creo que son clásicos porque, bueno, muchas veces no plasman o no logramos a través del tiempo encontrar mejores ejemplos para entender a la humanidad que estos libros. Pienso para entender la política, no se me ocurre un libro mejor que Los Miserables, para entender el tema de la venganza, El Conde de Montecristo, y para entender muchas cosas como la locura o qué es la realidad, pues no se me ocurre nada mejor que El Quijote de la Mancha, ¿no? Libros que para algunos pueden parecer algo, y quizás también por culpa de nuestro sistema educativo, como si fuera algo muy lejano a nosotros, que puede llegar a serlo por el castellano, pero que se utilizaba en aquella entonces y porque están escritos, pero que han ido actualizándose y que hay formas de entrarle. Y lo que quiero, Gonzalo, es en estos pocos minutos poder transmitirles el por qué sí podemos entrarle, y el por qué es una experiencia increíble. Este libro que estás poniendo en pantalla acaba de ser, y ahí te voy a pedir tu apoyo, acaba de ser, hace un par de años, puesto en castellano actual por Andrés Trapielo. Si buscas ahí la portada, El Conde de Montecristo, Andrés Trapielo, seguro te saldrá. Y yo lo recomiendo muchísimo porque es una forma increíble de poder entrar al Quijote con un lenguaje muchísimo más cercano a nosotros. De repente, bueno, nuestro idioma es el español, de repente la gente no entiende muy bien la diferencia entre el español y el castellano. Recuerden que realmente el castellano es el dialecto de la zona de los castellanos, que fueron los que conquistaron, o de donde vino la mayoría de los que conquistaron América. Pero bueno, si lo ves como castellano, es como diferenciarlo del euskera, del catalán, del gallego, ¿no? Pero al final de cuentas, el castellano es el idioma español, simplemente es una forma de poderlo localizar en una región de España que habla varios dialectos. Entonces, a eso se refiere el castellano actual. Esta versión que estás poniendo, Gonzalo, la recomiendo ampliamente porque es un gran trabajo. Creo que el Quijote no necesita de reducciones infantiles, no necesitas quitarle hojas para que sea lectura, porque además es una comedia, Gonzalo,
y es de las cosas más divertidas del mundo. Personalmente es el libro con el que más me he leído, quizás este y La conjura de los necios de Tull, de los libros más cómicos. O sea, la relación enfermiza y la relación de locura que hay entre Sancho Panza y el Quijote, pues por eso ha trascendido 600 años y seguirá trascendiendo, porque de una forma bastante cómica y existencial sigue tratando en una sola página problemas filosóficos que muchas veces muchos libros no lo logran en muchas páginas. Ahí está la grandeza y también el nivel al que te lleva. Y algo que quiero dejar muy claro, muchas veces creemos que está en la retórica, la riqueza de un texto, y no es eso, es la capacidad de profundizar a través del lenguaje. Y para esto te quiero poner un ejemplo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en una escena muy superficial del Quijote, en donde lo que quiere es decirnos o transmitirle al lector que un cuate que está enamorado de su novia no le puede, al tenerla ya enfrente, pues se enmudece por la timidez, ¿no? Algún sentimiento que a todos nos pasa. Bueno, imagínate que te lo narra así Cervantes, dice que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. Más allá de la belleza del lenguaje, pues es una forma de poder entrar a donde quizás nuestro lenguaje limitado y cada vez más limitado o más complejo por todos los anglicismos que estamos adaptando, no podemos. Y este tipo de literatura me parece que le pone texto a nuestros sentimientos, le pone texto a nuestros problemas existenciales y vuelvo y repito, no están lejanos. Lo lejano de un libro como El Quijote, uno puede ser esto, el lenguaje, y por eso les recomiendo mucho esta edición. Y también nunca se pierde el poder tener una edición bonita, ¿no? Por ejemplo, esta edición que yo tengo, que es preciosa, con un diseño gráfico espectacular de Miguel Ángel Marín, pues también pues ayuda, ¿no? Uno de mis libros favoritos, por ejemplo, el Conde de Montecristo también, pero El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que me parece es un libro fácil también, de los libros que recomendaría para entrar a los clásicos, igual que El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Yo lo leí en la primera edición en Porrúa, y bueno, no es la misma experiencia que ahora que tenemos un gran mercado editorial donde puedes comprar ediciones pues muchísimo más amables para la vista, Gonzalo. Pues mira, escuchándote, creo que además de que es muy importante, a ver, yo creo que mucha gente siempre se ha puesto trabas mentales sobre el Quijote, ¿no? Y como con mucha otra obra de la literatura mundial, la que tú quieras, ¿no? Desde el Cid Campeador hasta la Celestina, pensando en algunos casos, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es abrir un poco tu mente y entender cuál es la contribución y cuál es la trascendencia, pero no para el mundo, sino cuál puede tener para ti en el momento en el cual puedas abrir tú ese libro. Fíjate que lo que dices es también, y esto hay que ser responsables los intelectuales, si se puede decir así. Yo creo que hay una gran culpa también de las élites intelectuales, en donde muchas veces se trata de excluir y como que no es una moneda a cambio, ¿no? El poder, el no tener acceso a esto pareciera que enaltece al mundo editorial, intelectual, y no es así. Lo que importa, y es la clave lo que dijiste, y a mí se hace muy bello, es lee por lo que el Quijote te va a dejar a ti en esos pasajes. Y es tan impresionante el Quijote que por eso ha fallado sistemáticamente todo intento de llevarlo a la pantalla. Son libros que, como digo, es imposible. Se sugiere, por ejemplo, que en vez de tratar de llevar el Quijote a la pantalla, pues lleves fragmentos del Quijote. Eso pudiera ser un poquito más real. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Quijote son muchos pasajes y muchas aventuras. No es un libro lineal en ese sentido, en donde que le van pasando a una persona que en su locura nos enseña tanto que ya cuando vuelve a la cordura ya no sabes si prefieres al que estaba loco, y es como un espejo, y yo creo que uno de los tratados psicológicos más espectaculares, y como tú dices, Gonzalo, también entender pero ¿por qué tiene tanta trascendencia? No es un tema académico, sí es un tema humano. Estamos ante una mente brillante, la de Cervantes, que pues como muy, muy pocos, porque sí, como Shakespeare y gente que tuvo alcances, híjole, sobrehumanos, ¿no? Como hay pocos Michael Jordans y pocos Messi, pues bueno, también hay muy pocos Cervantes en el mundo literario,
han logrado trascender y qué bueno que ojalá le pudieran dar la oportunidad. Esto, repito, de Andrés Trapielo, le recomiendo mucho. Tú sabes, desde que empecé a colaborar contigo, aquí no trabajo para ninguna editorial, es más, ni recuerdo el nombre de la editorial, pero es un gran descubrimiento mío que sé que lo van a apreciar y se van a sorprender de que van a poder avanzar con muchísimo más fluidez, ¿no? Pues bueno, mira, sobre todo, a mí me da mucho gusto que tus descubrimientos también los compartas aquí. Muchas gracias, Gonzalo. Bonito fin. Y hoy puede ser un buen día para empezar y lanzarse a una librería y comprarlo y vivir más vidas. Hagámoslo de esa manera. Te mando un gran abrazo. Y si no ir a la librería, pues por lo menos buscarlo en Amazon, ¿no? Exactamente. Todo lo que llegue más rápido a sus manos, muchísimo mejor. Cuídate mucho. Un abrazote. Ahí está Jorge Castellanos esta mañana con nosotros en este programa de radio. Ya llegando a la recta final del programa de el día de hoy. El Evangelio del Día. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tenés un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio. Pasen un buen fin de semana. Escuchen Reliquia en un rato más. Está Bravo, por supuesto, que acaba con su recorrido de rock en español con Jessica Sierra y Rafael Hernández a las 12 del día. Hoy es día de Miami Nights. Ya no digo qué programas hay. Está Andrés Pola con ensayos radiofónicos los jueves a las 10 de la noche. Y por supuesto, el fin de semana está Sabanais, está la Escuela Dominical, está Cuéntame un Disco, está El Gato Bonifacio, está muy repleto de programas, muy repleto para que lo sigan aquí en Real. El lunes, si todo sale bien, nos escuchamos aquí en esta estación de radio. Aquí está Bruce Springsteen y Bruce Dessner. Uno de los Dessner. La canción se llama Addicted to Romance. Gracias. Quédense aquí en Radio Real. It's whiskey and it's water.